16 de agosto la fecha en vigencia. Porque lo que pasa es que ahí tendríamos que tomarlo entonces a la idea que yo les estoy captando es que tendría que ser al 15 de junio. No, al 15 de Al agosto. 17, No, al 15 de agosto, al 15 de exacto. agosto. Pero ¿por qué no lo es? Porque el 15 de agosto es día festivo. Ok. Pero en este Sí, caso, coincidentemente por el día festivo, es que podría no ser. Pero si fuera así en es. otra fecha, por ejemplo, un 8 de qué, Hubiese sido septiembre, bueno, septiembre también, ¿verdad? Pero pero, hubiese sido octubre, ahí no hay día festivo, se corre. ok, perfecto. Gracias, Nico. Con gusto, Marco. ¿Alguno más, jóvenes? Estamos claros con el tema de la composición del código de trabajo. Miren, esta observación yo se las hice en determinado momento. El código de trabajo, ustedes lo van a ir, para quienes ya lo han leído o para quienes lo van a ir viendo, se van a dar cuenta que pues existe cierto desorden. Por ejemplo, si ustedes van a comparar el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Penal, que en determinado momento pues son normas que tienen un mayor orden, una estructura lógica en cuanto a todas las disposiciones legales, tienen un orden. Eso tiene un orden. En cambio, el Código de Trabajo, ustedes van a ver que existen algunas situaciones que pues no tienen mayor, por así decirlo, mayor orden en concreto, porque vemos cómo les decía yo, la estructura del Código de Trabajo existía, pues, la circunstancia de que al principio, pues, está la parte sustantiva individual, que les decía yo que era el artículo 1 al 37 y posteriormente del 61 al 205, que es como que la parte individual sustantiva. Luego encontramos la parte procesal, que es la individual, que es del artículo 283, el artículo 321 al 373, el 414, el 415 y el 425. Eso es en cuanto a la parte individual. Cuando les digo parte individual es cuando se trata la relación entre patrono y trabajador. Patrono y trabajador. Ahora, si nos vamos a la parte de derecho colectivo, que es patrono y organizaciones sindicales o grupos coaligados, que esa es ya la parte colectiva, está la parte sustantiva, que es del artículo 38 al artículo 60. Fíjense ustedes cómo se entrelaza en la parte sustantiva individual y posteriormente encontramos lo referente del artículo 206 al artículo 234. También está dentro del apartado de lo que sería lo procesal individual. Y ya la parte, pues, en sí procesal colectiva se encuentra en el artículo 283, 374 al 419 y 426. Entonces, en determinado momento, sí existe esa situación en la cual no hay una concatenación como en las demás legislaciones que les hacía mención. Y otra de las partes importantes que están dentro del apartado posterior al derecho colectivo, al derecho individual y antes del derecho colectivo es la parte administrativa. Ministerio de Trabajo, Inspección General de Trabajo, que se encuentra regulado en el artículo 269 y del artículo 274 y 278. Entonces, vemos cómo la estructura del Código de Trabajo pues no es la más amigable o compatible con lo que normalmente estamos acostumbrados a un código, pero es nuestra ley, la tenemos que entender como está. Obviamente ya como juristas nosotros podemos pues hacer nuestras interpretaciones, observaciones, críticas constructivas de la misma, porque obviamente pues hay un proyecto de ley que está engavetado que es referente al Código Procesal del Trabajo, pero eso no ha tenido pues mayor avance, ¿verdad? Por lo tanto, pues solo se queda como una parte de conocimiento que ustedes tienen que tener en cuanto a la codificación de las leyes laborales y comprendiendo propiamente que aquí estamos hablando únicamente
de una parte en la cual estamos viendo la ley, el Código de Trabajo como tal, como una ley ordinaria. Posteriormente, pues tendremos que ver la serie de normas que existen paralelas y bajo del ordenamiento jerárquico del Código de Trabajo, pero es importante conocerlo de esta manera. Ustedes, vamos a dar por concluido el tema del código. Ustedes pueden hacer sus anotaciones ahí de lo que pues, ya les he dejado saber. Y dentro de una de las tareas que ustedes pues realizaron para la semana pasada era la lectura de los considerandos del Código de Trabajo, que es una parte importante del curso en la cual tenemos que comprender que existen pues ciertos principios. Estos principios que en determinado momento pues tienden a ilustrar el derecho del trabajo o a informar. En determinado momento, pues existen principios ideológicos del Código de Trabajo, ¿sí? Los principios técnicos o dogmáticos, eso es bien importante que lo comprendamos, y los principios de justicia social. Eso ya los platicamos en la clase anterior, pero quiero, por favor, que de la lectura que ustedes han realizado, de los considerandos del Código de Trabajo, los tengamos justo frente a nosotros porque vamos a hacer anotaciones, ¿sí? Vamos a hacer anotaciones a manera de comprender y voy a necesitar que me apoyen con lectura también en este momento. Lo importante acá es pues tratar de comprender la esencia del derecho del trabajo. Y lo que vemos hoy en clase, jóvenes, es lo que debe de ser. Si ustedes me dicen, no, Mirilic, pero lo que sucede es que en la realidad nacional no se respetan los derechos laborales, el patrono pues en determinado momento no tutela esos derechos, el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Trabajo no realiza su labor de inspección, una serie de situaciones que ustedes en determinado momento pues tienen una crítica que es válida, su punto de vista es valedero, pero aquí estamos aprendiendo lo que debe ser y tenemos que aprender lo que dice la ley, porque recordemos que ustedes son los futuros abogados, ¿sí? Y como futuros abogados, ustedes tienen que conocer la norma, aplicarla de manera correcta, atendiendo a los principios de la ley, a los principios constitucionales y comprender cuándo existe una tutelaridad de los derechos laborales y también justicia equitativa. Y en este caso, pues, darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que no en todo va a ganar el trabajador o no en todo va a ganar el patrono. Por supuesto que existen malos trabajadores, malos patronos, pero eso es cada caso en concreto que se debe analizar y siempre con ley en mano, que es lo importante y es lo que ustedes tienen que ver. Por eso remitámonos a los considerandos del Código de Trabajo. Ustedes ya los han leído. ¿Cuántos considerandos tiene el Código de Trabajo? 3, 4, 6. ¿Quién da más? Ya se los tienen que saber. 6 considerandos. 6. Muy bien. Vamos a empezarlos a leer. Si quieren voy a leer yo los primeros 3 y se los explico. Ya posteriormente con el cuarto considerando ustedes me van a apoyar. Código de Trabajo, decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala, considerando que se hace necesario revisar la legislación vigente a efecto de introducirle las modificaciones que la experiencia ha aconsejado. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la práctica, a través de las circunstancias del diario vivir en cuanto al derecho y la evolución del mismo de las instituciones, pues el Congreso de la República ha verificado la importancia de revisar todo el apartado legal del Código de Trabajo para realizar las reformas o en determinado momento la derogación del cuerpo legal correspondiente, considerando que es conveniente ajustar y precisar los conceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodarlos a la doctrina, a la técnica jurídica, así como integrarlo con los procedimientos de los tribunales del ramo e incorporar al derecho positivo nacional las disposiciones aceptadas por Guatemala a ratificar diversos convenios internacionales de trabajo.
quiero detenerme aquí y no quiero extenderme mucho, pero vemos cómo en determinado momento en esa circunstancia temporal existían algunos aspectos que deberían de ajustarse y precisar a la realidad actual de ese entonces. ¿Para qué? Para acomodarlos y legislar propiamente sobre los antecedentes, sobre las situaciones en casos concretos que se dieron, que no estuvieran previstas o que hubieran quedado pues anticuadas a la legislación anterior. Por eso es que se ve la necesidad de ello. Y también pues integrarlo a los aspectos de la práctica tribunalicia, que es en cuanto a las situaciones que los jueces pues en determinado momento necesitan dotarse de herramientas para administrar una justicia pronta y cumplida y más precisa. ¿Cómo puede ser? A través de plazos más sucintos, procedimientos más expeditos. Una característica del derecho del trabajo es que es poco formalista. Ojo con esto, no es que no sea formalista, es poco formalista. Entonces, ante todas esas situaciones que se dan en los tribunales, poder precisar esos aspectos para adaptarlos a la realidad. Y aquí voy a hacer una citación y abro paréntesis. En ese entonces, pues existían ciertas situaciones que eran novedosas, que no habían sido consideradas en la legislación anterior. Tal es el caso, y los puedo plantear un ejemplo claro, como podríamos hablar que no consta en una norma ordinaria, el teletrabajo o el trabajo de delivery. Sí, que ustedes lo conocen y están acostumbrados. Entonces, ustedes ven que esas disposiciones no están inmersas en el Código de Trabajo, más bien son una realidad hoy en día, son una realidad hoy en día, ya que por diversas situaciones evolutivas de la sociedad, tanto fue marcado el paso de la pandemia del COVID-19 que inició el 17 de marzo del año 2020, la sociedad tuvo que evolucionar. Esa situación no está legislada en el Código de Trabajo. El delivery, que hoy en día es una fuente de trabajo, o los transportes por medio de aplicación, que ustedes saben a cuáles me refiero para no hacer propaganda, todos esos aspectos no están regulados ni en tema laboral ni en tema fiscal. Por ahí están queriendo hacer algo, pero no hay una reforma como tal en el Código de Trabajo. Entonces, cito estos ejemplos y los traigo a colación para que veamos cómo la sociedad va evolucionando y el derecho debe ser evolutivo, como ciencia debe ser evolutiva. Ese es mi considerar, y pues se los comparto a ustedes para ilustrarlos y que tengan una mayor amplitud sobre el tema. Es por eso que esa parte considerativa del Código de Trabajo pues detiene y hace ver la necesidad de adaptar todas las circunstancias de la sociedad en ese momento a las disposiciones. Y dentro del tercer considerando establecen las características ideológicas. Y por favor, resáltenlo, márquenlo, características ideológicas, porque aquí es donde iniciamos con los principios. Características ideológicas. Subrayenlas. Subrayenlas. Ya es hora del té. Subrayenlas. Este considerando, pues, establece que las características ideológicas que deben inspirar la legislación laboral son las siguientes. Y también aparte, pues, de haber subrayado lo que son las características ideológicas del Código de Trabajo, con un lápiz o a lapicero, haga un llamamiento con una flechita sobre características ideológicas y consignan, es decir, escriben principios ideológicos. Entonces yo les voy a preguntar y ustedes ya van a saber, distinguidos jurisconsultos del quinto semestre de sección antigua. Y digo sección antigua porque la sección yo sé que hay de otras ocasiones, pero ¿dónde se encuentran regulados los principios ideológicos? ¿Y ustedes me van a contestar? En el tercer considerando, Lick, el código del decreto de la Constitución. Pero el decreto número El decreto 1441. Muy bien.
Bien, ustedes, lo que yo les quiero enseñar es como que dentro de derecho laboral, tratar de explotar lo más que se pueda la cátedra, porque ustedes, aparte de aprender derecho laboral, van a aprender a hacer